hoy o es hoy. ¿Estamos? ¿No entienden algo? Me escriben al chat, activan sus micrófonos como ustedes quieran, pero necesito que interactúen conmigo, ¿sí? Bueno, aclarando algunas cuestiones en cuanto a riñón y vías urinarias. Varón y mujer. El varón tiene una glándula que no participa en lo absoluto aportando orina ni filtrando la sangre, pero justito está debajo de la vejiga y lo atraviesa la uretra. ¿Cómo se llama esa glándula? Porque es una glándula. Próstata. Próstata, perfecto. El varón tiene próstata, la mujer no. La próstata, cuando aumenta de tamaño, ya sea por hiperplasia o sea por cáncer, obstruye esa uretra prostática e impide que la orina baje. Muchísimos problemas se originan a consecuencia de eso. Entonces, por eso se evalúa la próstata en el varón, junto con las vías urinarias. Cuando el varón tiene los siguientes síntomas: hematuria. Cuando el varón tiene dificultad para la micción, que tiene que hacer mucha fuerza para que pueda salir el chorro de orina. O peor aún, retención de orina, o sea, cuando ya no puede orinar y hace un globo vesical, nosotros solicitamos ecografía vesicoprostática con residuo postmiccional. Ese es el estudio que se solicita para evaluar la próstata y la vejiga en el varón. ¿Por qué con residuo postmiccional? Porque al principio se le hace tomar muchísima agua al paciente, se le hace una ecografía con la vejiga llena, se le pide al paciente que vacíe la vejiga posterior a ver a la primera ecografía que se le hizo, y se le vuelve a hacer una ecografía con la vejiga vacía. Entonces se evalúa la cantidad de orina que queda dentro de la vejiga, que tiene que ser menor a 50 cc. Si es que la vejiga, en una ecografía con residuo postmiccional, se detecta que la orina queda en mayor cantidad a 50 cc, significa que en algún punto hay una obstrucción que impide que esta orina salga. Se evalúa la glándula prostática. La próstata pesa 20 gramos, que es un cálculo que se hace con la ecografía. Si tiene más, si tiene 40, 50 gramos, y el residuo postmiccional es de 100, evidentemente se diagnostica una hiperplasia prostática, ¿sí? La mujer no tiene próstata. Entonces, cuando solicitamos en la mujer por hematuria, solicitamos un estudio por masa en la región lumbar, ahí donde se traducen todas las patologías renales en la región lumbar, solicitamos ecografía renal y vías urinarias. Si yo quiero que mi paciente de sexo masculino, aparte de evaluarle la próstata, aparte de evaluarle la vejiga, quiero ver sus riñones, porque, señores, hematuria, el problema puede venir del riñón, de la vejiga o de infiltración de la próstata. Entonces, para que el estudio sea más completo en el varón, yo pido una ecografía renal y vías urinarias más vesicoprostática con residuo postmiccional. O sea, en el varón, el estudio de las vías urinarias es un poquitito más complejo que en la mujer a causa de la próstata. ¿Está? ¿Qué otra cosa? Así como un hígado que habíamos visto, el primer estudio que se pide es ecografía. Dependiendo de qué es lo que yo quiero ver, pido vesicoprostática, pido renal, vías urinarias o pido los dos juntos.
muchas veces ese estudio ya es el gold estándar. Otras no, dependiendo del hallazgo, tal cual. Chicos, si ustedes entendieron hígado, traspolen todas las ideas de hígado a riñón. En hígado ya era suficiente si nosotros veíamos un quiste, una ecografía hepática o abdominal. Ya era suficiente si nosotros veíamos un cálculo, ya era suficiente si nosotros veíamos una esteatosis hepática. O sea, ya era el gold estándar. En ecografía también, señores. Si yo tengo un paciente de sexo femenino, 35 años de edad, con un dolor en la región lumbar del lado derecho que irradia hacia la región anterior y el dolor impresiona que terminan los labios mayores. Un dolor intensidad 10. ¿En qué voy a sospechar? ¿Cuál es la patología que produce ese tipo de dolor irradiado? Cálculo renal. Sí, señora. Cálculo renal. ¿Qué estudio voy a pedir en la mujer para evaluar si es que tiene un cálculo renal? Ecografía renal y vías urinarias. Perfecto. ¿Ya sería el gold estándar ese estudio o no? Para cálculo, talvez. Para cálculo, sí, es el gold estándar. En cambio, si la paciente ya tiene una ecografía que informa obstrucción del uréter distal por una imagen hiperecogénica con sombra sónica posterior, ¿qué es lo que está obstruyendo mi uréter? A profe já contou. Ya. Ay, no me aguanté. Sí, es un cálculo. Pero, aparte de eso, informa dilatación de toda la extensión del uréter y del seno renal. ¿Cómo se llama la dilatación del seno renal por alguna obstrucción que el uréter tenga? Hidronefrosis. Sí, señor, hidronefrosis. Muchas veces la ecografía es el estudio suficiente para la hidronefrosis. Pero si yo quiero drenar el riñón, igualito, chicos, a cuando la vía biliar está dilatada y yo necesito una transparieto hepática para drenar, asimismo tengo el estudio que se llama pielografía anterógrada para drenar el riñón y poder mandar contraste y teñir la vía urinaria. No necesariamente la ecografía es mi gold estándar. Para el diagnóstico sí, pero no para el tratamiento y para la evaluación posterior imagenológica. Cuando mi ecografía me informa una masa sólida en el polo inferior del riñón de 5 centímetros de diámetro que realza con el contraste y que tiene un Doppler positivo central aberrante, estoy hablando de un cáncer de riñón. Obviamente necesito una tomografía de estadificación. Para evaluar una malformación renal, el gold estándar se llama URO-TAC. La URO-TAC es una tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. La URO-TAC es una tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. No necesito tórax para mirar riñón, porque el riñón no está en el tórax. La URO-TAC no es un estudio de estadificación, señores. Nunca una URO-TAC va a ser un estudio de estadificación. La URO-TAC es un estudio que se utiliza para evaluar parénquima renal, para evaluar seno renal, para evaluar uréter, si está o no dilatado, para evaluar la ubicación del riñón.
no nos informa función renal. Para eso está el clearance de creatinina, urea o creatinina en sangre. La urotac nos demuestra ubicación, malformaciones anatómicas, porque es una tomografía. Entonces, para evaluar algunas malformaciones anatómicas que vamos a ver a continuación, el gol estándar es urotac. ¿En qué consiste? Tomografía con contraste endovenoso de abdomen y pelvis. Por supuesto, yo veo tumor, tengo que estadificar. Y ya saben cuál es la tomografía de estadificación, ¿sí? Bueno. Entonces, ecografía. No existe ningún órgano que se le parezca al riñón en una ecografía. No existe. El riñón tiene forma de poroto, tiene la forma de legumbre, chiquitito. Tiene 11 centímetros, o sea, ni tan chico, 11 centímetros de largo. Y nosotros tenemos que diferenciar 3 estructuras. La estructura más superficial, que es hiperecogénica, que le llamamos fascia de Gerota. Lo que le continúa, lo que está por debajo, que es hipoecoico, todo esto que ustedes ven acá, se llama parénquima renal. Y lo que está en el medio, que es esto, se llama seno renal. Seno renal. Entonces, en una ecografía, el riñón tiene la forma de un poroto. Tiene 11 centímetros de largo. Tenemos que identificar la fascia de Gerota, el parénquima renal y el seno renal, ¿sí? El seno renal, ¿por qué es hiperecoico? Porque está el epitelio del uréter, de la vena que entra y de la arteria que sale, ¿sí? Bueno, este es un riñón normal. Ese es un riñón que tiene su seno más pequeño que su parénquima renal, porque uno está dentro del otro. Cuando tenemos al revés un seno de este tamaño y un parénquima de este tamaño, a eso le llamamos hidronefrosis, por ejemplo, que son patologías que vamos a ir viendo de a poquito. Hay que aprender a diferenciar un riñón. No se le parece en lo absoluto a ningún otro órgano que podamos tener dentro del cuerpo. Tomografía. Los riñones son 2. Los podemos ver ambos en forma simultánea. No así en una ecografía renal, que primero tenemos que poner en una zona lumbar y después tenemos que irnos a la otra zona lumbar, obviamente. En una tomografía sí podemos ver los dos al mismo tiempo. Se encuentran por detrás de la aorta. Por eso se consideran retroperitoneales. Y están lateral a la columna vertebral. Esta es la aorta y por detrás están los riñones. Son 2. Una vez que nosotros identificamos un riñón sano, es mucho más fácil identificar un riñón patológico, un riñón enfermo, atrófico, totalmente destruido. Es muy diferente, ¿sí? Las patologías vamos a ir viéndolas de a poquito. Yo lo que necesito es que ustedes sepan cómo se ve un riñón, las dimensiones del riñón, 11 centímetros de largo, que están en la región retroperitoneal, porque hay malformaciones congénitas que justamente se basan en la ubicación anómala de los riñones, ¿sí? Bien, quiero que me digan, este estudio, ¿cómo se llama? Ataque de abdômen sem contraste. Genial, esa es una respuesta súper válida y está correcta. ¿Cómo más le podemos llamar a ese estudio? Ataque simples.
Esa es una respuesta incompleta porque faltó la parte de abdomen. Pero es lo mismo que la doctora Delana dijo. ¿Cómo más le podemos llamar a ese estudio y va a estar totalmente correcto? Urotaki. Ahí, justamente, urotac. Una vez que ustedes dicen urotac, así como también yo siempre les exijo que digan si es que tiene o no contraste, la urotac tiene fases, igualitas a las fases de una tomografía convencional. Solamente que cuando hablamos de riñón, el riñón se tiñe por partes, de acuerdo a la fase donde está. Por ejemplo, obviamente esta primera imagen va a ser una fase simple. Los riñones en lo absoluto tienen contraste. Ninguno de los dos. La fase que le sigue es la fase arterial. En la fase arterial, nosotros vemos solamente la corteza del riñón teñida. ¿Y cuál es la corteza? Todo esto que está acá es la corteza del riñón. Todo esto que no está teñido es la médula. El riñón tiene su seno renal, que está en el centro, y su parénquima. El parénquima se divide en dos. La parte superficial se llama corteza y la parte que está más cerca al seno se llama médula. Entonces, en una fase arterial, solamente la corteza renal se tiñe. Fíjense y comparen lo que es una fase arterial versus lo que es una fase venosa. En la fase venosa, el riñón está por completo teñido, totalmente teñido. Si ustedes se pueden fijar, no hay esa diferenciación entre corteza y médula. La corteza y la médula, los dos están teñidos. ¿Se entiende lo que es una fase arterial y una fase venosa de una urotac? Sí. Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver. Acá. ¿Qué fase es esta? Arterial. Arterial. Sí, señor. Sí, señoritas. ¿Esta qué fase es? Venosa. Venosa. Esta parte que estoy señalando, ¿cómo se llama? Seno. Seno. Perfecto. Seno. Muy bien. Si es una fase venosa, vamos, fíjense cómo vamos a combinar las cosas. ¿Qué patología tiene nuestro hígado? Tem negócio aí em cima. Não dá para ver, doutora. Ahí. Quiste. Abscesso, doutor? Justamente ese es el diagnóstico diferencial. Pero no, es un absceso. ¿Por qué no es un absceso, chicos? ¿Qué tiene esto que el absceso no va a tener? Parece heterogéneo el centro. Heterogéneo, sí, porque el centro es más hipodenso y la periferia es más hiperdensa. ¿Y por qué la periferia es más hiperdensa? Porque capta más contraste. Sí, señora. ¿Y cuál es el diagnóstico
de una imagen heterogénea, con un centro hipodenso, un reborde hiperdenso porque capta contraste irregular mal delimitado. Puede ser un Metástasis. Adenoma? Adenoma, carcinoma. ¿no? Es un cáncer, es un CA. Sí, señores, es un tumor, puede ser una metástasis única, pero metástasis al fin. Sí, es un tumor maligno. Bien, señores. Bueno. ¿Qué tipo de estudio es este? Urotac. Urotac, ¿en qué fase? Excretora? Excretora. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya vimos cuándo pedir una eco, cómo pedir una eco, porque yo también voy a evaluar la forma que ustedes tienen de pedir una ecografía. Ya vimos la Urotac, en qué consiste, cuáles son sus diferentes fases, en qué momentos vamos a pedir una Urotac. Ahora les voy a mostrar los otros estudios que no son tomográficos, que son radiográficos. Asimismo como en el hígado, nosotros podíamos meter contraste a través de la pared, a través de una CEPRE, a través de una sonda, a través de canalizar el cístico. 1000 formas de meter contraste teníamos en el hígado. Pues señores, en el riñón también tenemos 1000 formas de meter contraste. Lo que quiero que quede bien claro, por favor. Una radiografía simple, así como esta que están viendo acá, no sirve para ver órganos macizos. No sirve. No sirve para ver hígado, no sirve para ver riñones, no sirve para ver bazo. Por favor, no pidan, ¿sí? Y empezamos con los estudios contrastados. El primer estudio contrastado se llama urograma excretor. A ver, acá, urograma excretor. ¿En qué consiste el urograma excretor? Contraste endovenoso. 45 minutos después de haber administrado el contraste, sacaron una radiografía. ¿Para qué me sirve eso? Para ver mi sistema excretor. Vendría a ser lo mismo que una Urotac en una fase de excreción. Por supuesto, una radiografía, como la están viendo acá, es una imagen de 2 dimensiones. Yo no puedo reconstruir imágenes, no puedo subir, no puedo bajar, no puedo evaluar de otra forma que no sea ahí, una imagen plana, mi riñón. Entonces, un urograma excretor jamás va a ser el gol estándar de ninguna patología. Es un método auxiliar para poder ver qué sistema colector, para poder ver seno renal, uréteres y por último, y ahí abajito se ve la vejiga. Para eso me sirvió un urograma excretor. Por supuesto es una radiografía. Una vez más les digo, jamás va a ser el gol estándar de ninguna patología. Ahora, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre la imagen 1 y la imagen 2? A1 vai estar normal e a 2 E aí, patológico. contraste. La 1 es normal y la 2 es patológica, sí. ¿Qué pasó con el contraste? O ureter Tá descendo. esquerdo está obstruído lá em cima na saída do riñão por um cálculo. Sí, señor. Este es el riñón derecho, que se nota que el sistema colector perfectamente conduce la orina o el contraste, en este caso, a la vejiga.
En cambio, el riñón izquierdo, vemos un sistema colector totalmente dilatado en comparación a este que está acá. Vemos una imagen radioopaca en el uréter proximal que podría ser perfectamente la causa de esa dilatación del sistema pielocalicial. Entonces, lo que tenemos en la imagen 2 es un stop del contraste. No se elimina contraste. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción por un cálculo y aparte que me produjo ya una cierta destrucción del riñón. Señores, la destrucción del riñón, llámese hidronefrosis, ureteronefrosis, es irreversible. No porque yo saque ese cálculo, mi riñón va a volver a su tamaño normal. No, eso ya es irreversible, ¿sí? Y esto es un urograma excretor. La imagen 1 nos muestra una radiografía de abdomen y pelvis, ¿verdad? Un urograma excretor. La imagen 2 es la misma, solamente enfocada más hacia el lado derecho. Y la imagen 3 es la misma, solamente que más enfocada hacia el lado izquierdo. Vamos a fijarnos entonces exclusivamente en lo que es la imagen 1. ¿Cuál es una alteración que les debería de llamar la atención? Tem 2 uréteros. Sí, señora. A eso le llamamos duplicación ureteral. Es una malformación congénita que muchas veces es un hallazgo fortuito, totalmente incidental. A eso le llamamos duplicación ureteral, que se evalúa en un urograma excretor. ¿Sí? Y empezamos. Otras formas de administrar contraste. Tenemos la posibilidad de meter al paciente en quirófano, hacer una anestesia raquídea, en la columna significa eso, meter eso que ustedes están viendo ahí, esta cámara a través de la uretra, masculina o femenina. Meter un catéter a través de esa cámara, así como ustedes están viendo acá. Este es un catéter y este es otro catéter que canaliza la vía excretora que ustedes quieren. ¿En qué caso se usa este pielograma retrógrado? El paciente tiene cálculo en la vejiga. No se corta la vejiga para sacar el cálculo, señores. Se utiliza esto que se llama cistoscopía. Se mete una cámara a la vejiga. Acá les voy a escribir. Cistoscopía. Ese es el método por el cual se mete una cámara a la vejiga. Se extrae el cálculo, así como se extrae el cálculo en una CEPRE, muy parecido. Y se manda contraste a los sistemas caliciales, a los sistemas colectores, para ver si ese cálculo en su trayecto produjo alguna lesión. Fíjense, acá tenemos la cánula por la cual canalizamos cualquiera de las dos vías excretoras y mandamos contraste. La imagen se saca a través de un arco en C, al igual que casi todas las imágenes que obteníamos con hígado. En este caso de la piedra, para ver los daños que se produjo, se utiliza un pielograma retrógrado. Retrógrado, ¿por qué? Porque mandamos contraste por abajo, a través del ingreso de este instrumental a la uretra, masculina o femenina. Se hace bajo anestesia raquídea, señores. No se anda metiendo cámaras a través de la uretra en consultorio, ¿sí?
Es un procedimiento que no duele y no deja secuelas. Acá vemos de vuelta el catéter y cómo fueron canalizados ambos sistemas colectores, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Tengan en cuenta muchas veces que puede ser que vean alguna ausencia de contraste en alguna porción del uréter. No necesariamente signifique obstrucción. El uréter también tiene sus movimientos de contracción. Y puede que eso sea solamente ausencia de contraste en ese momento. Ustedes se tienen que fijar en el todo. Si este sistema pielocalicial estaba así de dilatado y acá había una ausencia de contraste, bueno, ahí sí, probablemente haya un cálculo, un tumor, algo que esté produciendo una obstrucción. De lo contrario, es causa exclusivamente del peristaltismo del uréter, ¿sí? Bien. Acá tenemos un pielograma retrógrado. Ahí vemos el catéter y que está canalizado solamente una vía colectora. ¿Está sana o está patológica esta vía colectora? ¿Qué les parece? Patológico. Totalmente patológico. Una dilatación tremenda tiene. Bien, entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Ecografías. Urotac. Urograma excretor. Tenemos pielografía retrógrada. Tenemos la anterógrada. Pielografía anterógrada. También, ¿qué significa esto? En vez de introducir un catéter por la uretra, ya sea masculina o femenina, introducimos un catéter directamente al riñón. Directamente al riñón introducimos un catéter. Se acordarán ustedes que existe el estudio que se llama una transparieto hepática, una punción transparieto hepática, que se canalizaba las vías biliares intrahepáticas muy dilatadas. ¿Para qué? Para drenar y para después mandar contraste y evaluar el sitio de obstrucción. Pues bien, la pielografía anterógrada consiste en introducir un catéter justito en la región lumbar del paciente. Puede ser uno o puede ser dos riñones, no importa eso. Guiado también por vía. En un riñón dilatado, en un riñón con hidronefrosis. ¿Para qué? Para mejorar el perfil renal del paciente y para que el paciente pueda hacer su tratamiento, ¿sí? Es una forma paliativa de evaluar el riñón, porque a través de ese catéter que nosotros dejamos, el paciente ya orina por ahí toda su vida, orina por el costado, por la región lumbar. Nosotros podemos mandar contraste y podemos constatar la destrucción renal y la ausencia de flujo de orina en la zona donde canalizamos, ¿sí? Entonces, pielografía anterógrada es un estudio que se basa en la inserción de un catéter en el riñón a través de una punción percutánea, canalizando el seno renal, drenando la orina y mandando después un contraste para ver el sistema colector del riñón, ¿sí? La diferencia de un urograma excretor, pielografía retrógrada y pielografía anterógrada únicamente es el medio por el cual se introduce el contraste. ¿Estamos? O riñón esquerdo estava normal? El riñón izquierdo sí, doctora. De hecho, que el riñón como si no vas a ver, porque vos inyectás contraste directamente al seno y lo que hace el seno es colectar junto con la orina y ¡pum!, lo elimina directamente. El parénquima renal como tal no lo vas a ver porque no se filtra el contraste, no se metaboliza por riñón.
solamente vos vas a ver en el sistema colector, ¿sí? Doctora. ¿Y ese se hace con anestesia general o raquilla también? Anestesia local. Ay, Sí, señora, se hace con anestesia local, exactamente. Es más, en mi Instagram van a ver una foto. Nosotros hacemos mucho esto en pacientes con cáncer de cuello uterino, porque el cáncer de cuello uterino infiltra, obstruye el uréter a este nivel, justito antes de que entre a la vejiga. Entonces, todo el árbol urinario está dilatado y todo está inservible. Entonces, para que esta paciente pueda hacer su quimio, nosotros le hacemos lo que se llama nefrostomía. Nefrostomía es la comunicación de dos superficies epitelizadas, en este caso el riñón con la pared. Ponemos un catéter y bueno, la paciente orina ahí de por vida. Si vos a ese catéter le sumás contraste, le llamás pielografía anterógrada, pero el procedimiento en sí se llama nefrostomía. En el Instagram van a ver una paciente que fue sometida a una nefrostomía y está en la sala de ecografía del hospital regional, porque ahí se hace. Lo ideal es hacer en quirófano con un ecógrafo portátil. El hospital no tiene. Entonces nosotros hacemos los procedimientos de nefrostomía en la sala de ecografía del hospital regional, ¿sí? Es un procedimiento estéril, claro que sí, pero solamente con anestesia local, doctora. gracias, doctora. Cistografía. Cistografía es un estudio que tiene la función, la finalidad de evaluar la vejiga. Cistografía es un estudio cuya función, cuyo principal objetivo es evaluar la vejiga. ¿En qué contextos yo quiero evaluar la vejiga? Se hace también por la introducción de una cámara a través de la vejiga, pero solamente en la vejiga, no canaliza ninguna de las vías del sistema colector. ¿En qué casos? Más que nada en dos contextos de la vida del paciente. Cuando el paciente de sexo masculino o sexo femenino tiene infecciones urinarias a repetición, eso ya no es normal. Eso ya requiere un estudio más profundo porque hay alguna malformación en algún punto de la vejiga o del sistema colector del paciente. Se mete una cámara, se mete contraste directo en la vejiga y fíjense cómo refluye el contraste para atrás. Eso significa reflujo urinario. Nosotros tenemos esfínteres en muchas partes del cuerpo, esofágico superior, inferior, el esfínter de Oddi. Tenemos el esfínter anal, interno, externo. Muchos esfínteres tenemos. ¿La función cuál es? Cerrarse para que no entre y no salga sustancias. En la vejiga tenemos dos esfínteres para cada uréter. Entonces, la orina de la vejiga no tiene por qué volver a refluir hacia el riñón. Cuando eso ocurre, se llama reflujo vesical, reflujo urinario. Señores, produce infecciones urinarias atroces, porque la orina nunca termina de salir de la vejiga. Entonces el paciente retiene y produce infecciones urinarias a repetición. Entonces, en el contexto de un paciente con IBU a repetición, por favor, cistografía. Este es un estudio que sí se hace muchísimo. Y este es el otro contexto, importantísimo. Fíjense en el paciente 1. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente 1? Me parece normal, doctora. Fíjate de vuelta, doctora. Tá com uma sonda? Ay, tem una fractura ali, ¿no tem? Gigante, así. Grandiosa. 2. Múltiple, porque es con minuta. Acá, fíjense lo que es este alerón.
Fíjense, este otro alerón está desprendida prácticamente los alerones del hueso del paciente. En Parece el que em contexto, cima ali também. ahí se ve, ¿verdad? En el Lá em contexto, cima parece que tem também, né? ¿en dónde? Aí, mais pra cima, perto do sacro. Acá, ahí. Do lado esquerdo. Aí. Sí tiene, también. Y fíjense la importancia. En el contexto de un paciente politraumatizado, que tiene hematuria, que tiene un hematoma en el escroto, que tiene un hematoma en la región púbica, señores, nunca coloquen una sonda vesical. Por dos motivos. Porque la pelvis fracturada puede atravesar la vejiga. La pelvis fracturada puede producir lo siguiente, fíjense, fractura del pene del paciente y por ende de la uretra del paciente. No coloquen una sonda a paciente politraumatizado que tiene hematuria, hematoma en el escroto o hematoma en la región púbica. Metan una pequeña sonda, por favor. Solamente ahí, en el glande del paciente, en la entrada de la uretra. Suficiente. Manden contraste. Si llega a la vejiga, se llama cistografía, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver la integridad tanto del uréter, de la uretra como de la vejiga. Si no llega a la vejiga porque está obstruido, porque hay estenosis o porque hay una fractura, se llama uretrografía retrógrada. Fíjense esta imagen, como acá está la uretra intacta, pero acá hay fuga de contraste a los laterales. Esta es una fractura por algún trauma que tuvo el paciente. Si el contraste no llega a la vejiga, el objetivo de ustedes fue mirar la uretra. Uretrografía retrógrada. Si el contraste ustedes lo meten hasta vejiga, se llama cistografía. En el contexto de un paciente politraumatizado, se hace esto para ver si le puedo colocar o no una sonda, o si hay una fractura de pene, le hago una talla vesical. Es un procedimiento quirúrgico para poner una sonda a través de la pared abdominal directo a la vejiga, ¿sí? Bien, hasta ahí se entendió los tipos de estudio que tenemos para evaluar una vejiga, un riñón y el sistema colector y excretor. Doutora, perdão, eu não compreendi muito a uretrografia retrógrada. La uretrografía, doctora, consiste solamente en introducir una pequeña sonda hasta, o sea, dentro, lo que sería en la uretra, ahí en el glande. Solamente ahí, no hay que introducir toda la sonda, solamente el extremo distal de la sonda y mandar contraste para ver la uretra. Bueno, solamente eso. Así. Otra pregunta en cuanto a estos estudios del riñón. Bien, entonces, antes de empezar las patologías, en 10 minutos volvemos, ¿sí? Vamos a un receso de 10 minutos y volvemos en breve. Dale.